Siendo las 9:12, vamos a dar por iniciada la vista de la causa rol R16-2019, caratulado Germán Riva Álvarez con SEA de la región de la Araucanía. El tribunal solicita a los señores abogados que se individualicen, comenzando por la parte reclamante. Muy buenos días. Día, su señoría ilustre, comparece Jorge Femenías por la reclamante. Muchas gracias. Buenos días. Ya, su señoría ilustre, comparece Stephanie Sáez Cuevas en representación del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de la Araucanía. Muchas gracias. Muchas gracias. El tribunal comunica que esta audiencia está siendo grabada vía streaming y que un registro del audio va a ser incorporado al sistema de gestión de causas. Actuará como relator don José Hernández Riera. Puede comenzar su relación. Gracias, señor ministro. A fojas 1 y siguientes, el 17 de septiembre de 2019, Germán Riva Álvarez interpuso recurso de reclamación del artículo 17, número 8 de la Ley 20.600 contra la resolución exenta número 332 de 6 de agosto de 2019, en adelante la resolución reclamada, de la Dirección Regional del SEA, región de la Araucanía, en adelante la reclamada, que dejó sin efecto la resolución exenta número 159 de 12 de abril de 2019 del mismo órgano. Ambas resoluciones están relacionadas con una consulta de pertinencia de ingreso presentada por el titular ante la reclamada el 1 de marzo de 2019 respecto de ajustes al proyecto Piscicultura Loncotral. En cuanto a los antecedentes administrativos, junto con el informe de fojas 75 y siguientes, la reclamada acompañó 3 expedientes administrativos, todos iniciados a solicitud del titular. Un expediente está a fojas 115 y siguientes sobre la consulta de pertinencia por traslado de ejercicio de derechos de agua ingresada el 1 de diciembre de 2016. El segundo expediente, a fojas 139 y siguientes, solicitud de aclaración de la producción anual máxima de salmónidos aprobada por la resolución exenta número 42 de 2005 de la Corema de la Araucanía, que calificó ambientalmente favorable el proyecto Piscicultura Loncotral en adelante de la RCA, ingresada el 13 de julio de 2016, y el tercer expediente, a fojas 406 y siguientes, es sobre la consulta de pertinencia de cambios en ciclos productivos y tratamiento de efluentes ingresada el 1 de marzo de 2019, y es este expediente el que contiene la resolución reclamada. En relación al expediente administrativo de foja 115 y siguientes, consta a foja 115 que se ingresó la consulta de pertinencia por traslado de ejercicio de derechos de aguas el 1 de diciembre de 2016, y a foja 134 y siguientes la resolución exenta número 13 de 18 de enero de 2017 de la reclamada, respondiendo que las modificaciones no constituían cambios de consideración, por lo que no requieren ingresar al CIA. En relación al segundo expediente administrativo, que rola a foja 115 y siguientes, consta a foja 139 y siguiente la solicitud de aclaración de la producción anual máxima de salmónidos aprobada por la RCA, ingresada el 13 de julio de 2016. A foja 145 y siguiente la resolución exenta número 199 de 12 de septiembre de 2016 de la reclamada, que rectifica y aclara la RCA, donde indica que, haciendo uso de la potestad del artículo 62 de la Ley 19.880, determinó que existió un error de transcripción entre el informe consolidado de evaluación y la RCA, y que la producción máxima autorizada es para 2 ciclos de 60 toneladas anuales cada uno. Esto es un total de 120 toneladas anuales. A foja 184 y siguiente, que el 26 de septiembre de 2016, en contra de la antedicha resolución, el titular interpuso recurso de reposición y en subsidio jerárquico. A foja 193 y siguiente, que por resolución exenta número 215 de 27 de septiembre de 2016 de la reclamada, esta admitió a trámite el recurso de reposición. A foja 196 y siguientes, que por resolución exenta número 225 de 18 de octubre de 2016, también de la reclamada, se rechazó el recurso de reposición y se elevó el jerárquico. A foja 199 y siguiente, que por resolución exenta número 226 de 18 de octubre de 2016 de la reclamada, rectificó unos errores de transcripción que habían en la resolución que comenté anteriormente que se impugnó. A fojas 200 y siguientes, consta que por oficio ordinario número 223 de 19 de octubre de 2016, la reclamada informó al director ejecutivo del SEA sobre el recurso jerárquico. Y a foja 204, que por resolución exenta número 410 de 25 de abril de 2017, el director ejecutivo del SEA se declaró inadmisible el recurso jerárquico. En relación al último expediente, que rola a fojas 406 y siguiente, consta a fojas 406 y siguiente que el 1 de marzo de 2019 el titular presentó una solicitud de pertinencia de ingreso ante la reclamada relacionada con ciertos ajustes al proyecto Piscicultura Loncotral. A fojas 450 y siguientes, consta que por resolución exenta número 159 de 12 de abril de 2019, también de la reclamada, se determinó que las modificaciones consultadas no constituyen cambios de consideración, por lo que no requerían ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental,
siempre que se mantuvieran las condiciones operacionales de densidad de cultivos máximas de 30 kilogramos por metro cúbico por estanque y volúmenes de producción inferiores a 364 toneladas anuales. Consta Fojas 466, que por oficio ordinario número 6.665 de 12 de junio de 2019 de la Dirección Regional de Cernapesca de la región de la Araucanía, se solicitó a la reclamada que aclarara cuál era la producción anual máxima autorizada ambientalmente al proyecto. A Fojas 468 consta que, por medio de la resolución reclamada, se dejó sin efecto la resolución exenta número 159 de 12 de abril de 2019 y en su lugar dispuso que las modificaciones no constituían cambios de consideración, por lo que no requieren ingresar al CEIA, pero ahora, siempre que se mantenga una producción máxima de 60 toneladas anuales de alevines, de 30 gramos en 2 ciclos productivos, lo que da una producción máxima anual de 120 toneladas. No obstante, al dejar sin efecto aquella resolución, indicó como motivo de la misma que dichas modificaciones, tal como se plantearon en la consulta de pertinencia, debían ingresar a evaluación ambiental según lo dispuesto en el artículo 3, letra N5 del reglamento del CEIA. En cuanto a la reclamación de autos y el procedimiento jurisdiccional derivado de aquellas, consta a Fojas 1 y siguiente que se presentó la reclamación de autos, a Fojas 63 que el tribunal la admitió a trámite, solicitó informe a la reclamada, así como copia autentificada del expediente administrativo, conforme establece el artículo 29 de la ley 20.600. A Fojas 75 que la reclamada evacuó informe y acompañó copia autentificada del expediente administrativo. En lo principal, interpuso excepción dilatoria de incompetencia absoluta del tribunal en razón de la materia, y en el primer otro sí informó sobre la reclamación. A Fojas 488, el tribunal confirió traslado respecto a la excepción dilatoria, indicando que, según establece el artículo 23 de la ley 20.600, se resolvería en definitiva, y además tuvo preevacuado el informe. A Fojas 491, la reclamante evacuó el traslado de Fojas 488 relacionado con la excepción dilatoria, y a Fojas 513 se certificó el estado de relación, y a Fojas 531 se citó a la vista de la causa para el día de hoy. Su reclamación, la reclamante sostuvo que la resolución reclamada fue dictada en ejercicio de la potestad invalidatoria reconocida en el artículo 53 de la ley 19.880, pues en ella se indicaría que la resolución dejada sin efecto habría sido dictada, y aquí cita textualmente, con vicios de legalidad fundado en un error de hecho, y siendo así, faltó un requisito procedimental de carácter esencial, que sería el trámite de audiencia previa, y cuya omisión necesariamente ocasiona la ilegalidad de este. Agrega también que la potestad revocatoria obedece a razones de mérito, oportunidad o conveniencia, mientras que la potestad invalidatoria obedece a razones de legalidad. Por tanto, solicita en primer lugar dejar sin efecto la resolución reclamada por constituir un acto administrativo ilegal. Segundo, declarar la legalidad de la resolución exenta número 159 de 12 de abril de 2019 del CEA de la Araucanía, poniendo su vigencia en virtud de la presunción del artículo 3, inciso 8 de la ley 19.800, y en tercer lugar, condenar en costa de la reclamada. Por su parte, en su informe, la reclamada sostuvo que su resolución fue dictada en ejercicio de la potestad revocatoria reconocida en el artículo 61 de la ley 19.880, pues la citada resolución exenta número 159 de 12 de abril de 2019 del CEA de la Araucanía incurrió en errores de hecho, esto es, hizo un análisis técnico discrecional erróneo, y dicho análisis se cambió en la resolución reclamada sin existir una infracción legal, por lo que procedía a revocarla y no invalidarla. Siendo así, en primer lugar, planteó la excepción de incompetencia absoluta del tribunal en razón de la materia, y luego contestó derechamente la reclamación de autos basada en ese mismo argumento, agregando que la resolución que responde a la consulta de pertinencia no genera derechos al solicitante, y por lo tanto no habría perjuicio, y que la contraria no habría agotado previamente la vía administrativa, pues debió interponer los recursos de reposición y jerárquico del artículo 59 de la ley 19.880, para luego interponer el recurso de invalidación impropia y así poder accionar judicialmente por vía del artículo 17, número 8 de la ley 20.600. Por lo anterior, solicitó el rechazo de la reclamación. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias por concluir la relación. Puede alegar por la parte reclamante el abogado Jorge Femenía sus 30 minutos anunciados. Gracias, señoría. Perdón. Con la venia de su señoría ilustre, alego en representación de Germán Riva Álvarez, titular, calidad de reclamante, con el objeto de que se acoja íntegramente la presente reclamación interpuesta en contra de la resolución 332 de 6 de agosto de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Araucanía, mediante la cual dicho servicio, ya se ha dicho en la relación, dejó sin efecto la resolución exenta el número 159 de 12 de abril de 2019 de la misma autoridad. Articularé mi alegato en 4 actos. El primer acto se referirá a los antecedentes generales que permiten una mejor y cabal comprensión de este arbitrio procesal.
El segundo acto se referirá a los fundamentos que hacen procedente la reclamación de autos, donde espero aquí encontremos nuestro primer área. El tercer acto se referirá a los argumentos que demuestran la improcedencia de los fundamentos expuestos en el informe del Servicio de Evaluación Ambiental, donde espero encontremos el segundo área, y finalmente el cuarto, que se referirá a las conclusiones que espero poder transmitir a partir de nuestras alegaciones. Primer acto, antecedentes generales. Comenzaré por recordar, su señoría ilustre, lo que hicimos presente a fojas 491. Todos los antecedentes expuestos en el informe del Servicio de Evaluación Ambiental, signados en los numerales 1.1 a 1.5, son de foja 75 y a 81, son impertinentes a la presente litis, ya que no se relacionan con la cuestión debatida ni tampoco forman parte de la litis trabada en autos. En este sentido, alteran la congruencia de este procedimiento, incorporando elementos nuevos que no fueron sometidos a la decisión de este tribunal, en el marco de un contencioso administrativo que busca que se efectúe un control de legalidad de una actuación específica del Servicio de Evaluación Ambiental. Por lo tanto, su señoría ilustre, los aspectos particulares y técnicos de la evaluación ambiental del proyecto no forman parte de la reclamación de autos y por ende no deben ser considerados por su señoría ilustre en el asunto sometido a su conocimiento. En este procedimiento hemos pedido a su señoría ilustre que ejerza un control de legalidad de una actuación concreta, que es la invalidación que se decretó respecto de la resolución exenta 159 con infracción de haber citado al trámite esencial de audiencia previa del interesado. Lo que hemos señalado, la discusión que se plantea, es que el SEA invalidó un acto administrativo en virtud de la potestad del artículo 53 de la ley 19.880, sin haber citado previamente audiencia al interesado. Por lo tanto, insisto, no existe ninguna consideración respecto a los aspectos de fondo de la evaluación ambiental. Por eso, además, son paradójicas las alegaciones del SEA, porque al invalidar el acto sin concedernos el trámite de audiencia, precisamente lo que hizo fue inhibirnos de poder exponer aquellos antecedentes que daban cuenta de la legalidad de la resolución exenta 159. No nos otorgó la oportunidad de rendir prueba en la sede que correspondía para justificar esas alegaciones y desde luego tampoco, o más bien dicho, nos privó del derecho de oír sus fundamentos para poder hacer posteriormente un verdadero control de legalidad. Pero como indico, en esta ocasión ello no es lo que sometemos al juicio de este ilustre tribunal. El debate de autos, insisto, majaderamente se aboca a discutir los aspectos de la resolución del procedimiento administrativo de invalidación de resolución exenta 159. En la relación que me ha antecedido ya se ha señalado los aspectos generales del proyecto. Solo debo precisar que el proyecto se encuentra en operaciones desde 1992 y está compuesto por dos procesos productivos, Loncotraro y Los Chilcos. Cada sector cuenta con una autorización, ya veremos que esto es importante, de la Subsecretaría de Pesca, la 878 de 1991 y la 1210 de 1994. Y esto aún más importante, la producción aprobada a esa época por los permisos sectoriales era de 142,3 toneladas. De manera tal que el objetivo de someter a evaluación ambiental el proyecto fue aumentar esa producción. Los sectoriales ya la habían autorizado 142,3 y se pretendía aumentar esa producción. La evaluación ambiental, como se ha dicho, existen errores de transcripción y numéricos, lo que dio origen a que en un lugar de la RCA se señalara que las toneladas aprobadas eran 364 y en otro que eran 120. Frente a ello, efectivamente se presentó una solicitud de aclaración al SEA. El SEA aclaró que eso era el tenor correcto eran 120. Se presentaron recursos de reposición y jerárquico que fueron rechazados y posteriormente una pertinencia en la que una vez más el titular alegó lo que había dicho durante todo el proceso, que la evaluación ambiental del proyecto alcanzaba las 364 toneladas, que se pretendían implementar mejoras que podían elevar esto a 400 y sobre la base de lo que ya estaba evaluado ambientalmente, y fue esa la solicitud de consulta de pertinencia que el Servicio de Evaluación Ambiental concedió, indicando mediante la resolución exenta 159 que dichas modificaciones no ingresaban al sistema de evaluación ambiental. Sin perjuicio de ello, ya se ha dicho en la relación, sorpresivamente para nuestra representada,
el SEA decide invalidar su resolución anterior mediante la resolución impugnada de autos, esto es la 332 de 2019. Como se va a demostrar a continuación, dicha invalidación se erigió como un acto administrativo ilegal desde que, incito, y lo haré reiteradamente, me disculparán sus señorías, se invalidó un acto administrativo sin haber citado audiencia previa al interesado. Habiendo resumido los antecedentes fácticos más relevantes, doy paso al segundo acto, esto es los fundamentos de la reclamación. Acotado el objeto de la litis, comenzaré por referirme a la naturaleza jurídica de la resolución impugnada, en tanto es el antecedente jurídico que fundamenta esta reclamación. Afortunadamente, en la comprensión de las dos partes de este contencioso administrativo, no existe discusión alguna en que la invalidación es una institución mediante la cual la Administración deja sin efecto, retira un acto por una causal de ilegalidad, mientras que la revocación se hará por razones de mérito, oportunidad o conveniencia. Decimos afortunadamente porque al menos en abstracto las dos partes de este juicio entendemos cómo operan estas categorías jurídicas elementales para este debate. No obstante, desafortunadamente, en la comprensión sobre qué constituye una ilegalidad y qué constituyen razones de oportunidad, mérito o conveniencia, existe una concepción diametralmente opuesta entre el Servicio de Evaluación Ambiental y esta parte, las que en nuestra muy modesta opinión denotan una severa confusión por parte del servicio. Su señoría ilustre, antes de avanzar, creo que es decisivo mencionar la sentencia de nuestra Corte Suprema pronunciada el 22 de enero de 2019 en causa rol 20.657 de 2018, 20.657 de 2018, en la que sostiene que se designe como se designe al retiro de un acto administrativo por parte de la autoridad. Si es por una ilegalidad, eso es una invalidación. Se le llame como se le llame. Si el retiro del acto administrativo del ordenamiento jurídico se efectúa en virtud de una causal de ilegalidad, eso es invalidación. Llámesele como se le llame. Y esa jurisprudencia reciente, que la verdad que es bastante invariable desde hace varios años, también lo recoge nuestra Contraloría General de la República, por ejemplo, en el dictamen 96.610 de 2015. Y ello por una cuestión elemental que también expone nuestra Corte Suprema. El acto administrativo en la hipótesis de invalidación nace viciado, nace ilegal. En el caso de la revocación, y esto es vital, el acto nace perfecto. Lo que ocurre es que hay circunstancias posteriores que hacen, por un asunto de conveniencia, de interés general, mejor, adecuado, no digo mejor, retirar ese acto del ordenamiento jurídico. Es decir, presentada una situación de mérito, de conveniencia o de oportunidad, la administración decide retirar el acto que nació perfectamente válido. Eso es lo que en esencia distingue a estas dos instituciones. ¿Qué ocurrió en el caso de autos? El SEA, mediante la resolución exenta 332, dejó sin efecto la 159, citando los efectos, considerando quinto de la resolución, el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República y el artículo 2 de la 18.575. Probablemente se nos dirá acá que eso se hace, que esos artículos le dan la facultad de dejar sin efecto los actos. Pero yo solo quiero ponerlo como un antecedente. Lo primero que se cita es una infracción a la Constitución. Pero es más, indican que las modificaciones que propuso el titular en su consulta de pertinencia sí ingresaban al sistema de evaluación de impacto ambiental debido al artículo 3, literal N5 del Decreto Supremo 40/2012, esto es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Dice, ya veremos más adelante refutando los argumentos del informe, pero mire, fíjese que nos dimos cuenta de que sí ingresaba. Mi decisión era contraria a derecho porque lo que usted me estaba proponiendo sí ingresaba de acuerdo al artículo 3, literal N5 del Decreto Supremo 40. Es decir, se sostiene que el acto administrativo contenido en la resolución 159 es contrario a derecho. Eso es lo que me está diciendo. Así lo destacan, por ejemplo, a Fojas 80, donde afirman que se dejó sin efecto la resolución exenta 159 por disponerlo el artículo 3, letra N5 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero todavía más, su señoría ilustre, exponen
que para dejar sin efecto la resolución exenta 159, se indica en las páginas 14 a 16 de la resolución impugnada, 89 y siguiente de su informe, y muy probablemente se hará en estos estrados, que el considerando quinto de la resolución de calificación ambiental 42 fue rectificado por otra resolución exenta, la 199/2016, que estableció, complementó, dejó sentado que la producción eran 120 toneladas y no 400 o 360. Es decir, el director regional indica que advirtió que la RCA en su conjunto, la original más la modificada, decía que eran 120 toneladas. Y por lo tanto, él evidentemente no podía acoger una consulta de pertinencia porque, a su juicio, iría en contra de la RCA y, en definitiva, en contra del artículo 24, inciso final de la Ley 19.300, que, como sabemos, obliga al titular a ejecutar su proyecto según el tenor expreso de la resolución de calificación ambiental. En síntesis, su señoría ilustre, sobre este punto me parece que queda manifiestamente claro que la razón por la que se deja sin efecto la resolución exenta 159 es porque el SEA estima que era contrario a la RCA, es porque el SEA estima, en su versión complementada, que de acuerdo al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental esto ingresaba y por lo tanto no podía indicar que dichas modificaciones no iban a, no requerían una evaluación ambiental. Sobre el particular, el SEA tiene otra opinión. Se señala que revocó. Además, tendrán que develarnos las razones de mérito, oportunidad o conveniencia. Cómo estos argumentos que están en el expediente, no los estoy invocando yo ahora, cómo estos antecedentes no constituyen vicios de ilegalidad, sino constituyen una situación de mérito, oportunidad o conveniencia. Asentada la naturaleza jurídica de la resolución impugnada, no es necesario que yo recuerde aquí cuáles son los requisitos del artículo 53 de la Ley 19.880 que permiten invalidar un acto. Pero sí quiero enfatizar en que el trámite de audiencia previa del interesado es un requisito esencial del procedimiento, como lo ha sostenido nuestra Corte Suprema, por ejemplo, en las causas roles 970-2018, 2736-2018, 79.800-2016, entre otros. Que es, por cierto, también la opinión de nuestra doctrina más autorizada. Citamos a los efectos en nuestras presentaciones los trabajos del profesor Harald Schneider, Bermúdez Soto y Cordero Vega. En este caso, su señoría ilustre, conforme consta en el expediente y fue reconocido por la propia reclamada en su informe, en el procedimiento administrativo que dejó sin efecto la resolución exenta 159, no se citó audiencia previa del interesado. Eso consta en autos y, por lo tanto, eso demuestra la configuración de un vicio de naturaleza esencial que tiene el mérito suficiente para que sus señorías ilustres acojan la reclamación de autos. Se invalidó no solo infringiendo el artículo 53 de la Ley 19.880, sino también el artículo 7º de la Constitución, ya que ese procedimiento administrativo no se llevó a cabo en la forma prescrita por la ley, porque la forma prescrita por la ley indica que debía habérsenos citado previamente en tanto interesados. Esos que, por sencillos que parezcan, son, a nuestro modesto modo de las cosas, muy elocuentes, son los fundamentos de nuestra reclamación. Acreditamos la naturaleza jurídica de una resolución que retiró del ordenamiento de jurídico un acto, demostramos que eso era una invalidación y luego demostramos, y así lo confirmó el SEA, que no se citó audiencia previa en el procedimiento administrativo que se llevó a cabo para dictar la resolución exenta 332. Por ello, su señoría ilustre, a continuación daré inicio al tercer acto y que se refiere a las refutaciones de los argumentos formulados por el SEA en su informe. Sin perjuicio de que ya indiqué que los considerandos 1.1 a 1.5 son impertinentes al debate de autos, afectan a la congruencia, sí es interesante demostrar que a foja 75, en la primera página del informe, ya hay un error sustantivo que hay que aclarar. Se indica que el proyecto contaba al año 2004 con una autorización sectorial, la contenida en la resolución exenta 1220 de 1994, que autorizaba a 43.2 toneladas de producción, pero eso no es así, porque esa fecha constaba con las dos, la que autorizaba 43 y la que autorizaba 100. Por lo tanto, a la fecha de inicio y de ingreso del proyecto, este tenía autorizado sectorialmente 143 toneladas y no 43. Dado que en la página se indica que se ingresa la evaluación de 43 para llegar a 60, eso pudiera llevar a un equívoco. No es así. Y sabe
¿Cómo demuestro que esto es efectivo? Porque a la página siguiente, en el literal I de Foja 76, se reconoce expresamente que a esa época el mismo informe sí contaba con la otra resolución que le autorizaba las 100 toneladas más de producción. Es evidente, su señoría, que esto tiene importancia porque si yo tengo 143 toneladas por mis sectoriales, no me someto a evaluación ambiental para bajar a 120. Entonces, es evidente, que solo quiero señalarlo de esa manera. Se ingresó a evaluación ambiental más allá de los errores numéricos en las transcripciones de los diversos documentos para llegar a las 360 que constaban en el informe técnico. Pero eso es arena de otro costal. Me haré cargo también, su señoría, en esta parte de la afirmación de Foja 79, mediante la cual el Servicio de Evaluación Ambiental indica que, inducidos por el manejo de información, se refiere al manejo de información del titular, se establecieron modificaciones al proyecto que no constituían cambios de consideración, por lo que no requería ingresar al sistema de evaluación ambiental. Como advierte su señoría ilustre, el Servicio de Evaluación imputa a mi representada haber manejado la información, induciéndola a tomar su decisión. Pero frente a ello cabe una pregunta muy sencilla. Toda la tramitación se realizó ante el mismo órgano de la Administración del Estado. El ingreso, la evaluación, la pertinencia anterior que se aprobó, esta pertinencia, la aclaración que se solicitó, todo se llevó a cabo ante el mismo órgano. Entonces me pregunto yo, ¿no es que el artículo 17, letra C de la ley 19.880 exime al titular de acompañar documentos ante la administración cuando ya constan en poder de ella? Pero máxime si fue el mismo órgano. ¿Qué manipulación de información pudo haber llevado a cabo el titular si toda la información estaba ante el mismo órgano al cual le solicitamos la consulta de pertinencia? Consulta de pertinencia en la que se menciona, lo que ya se había dicho, en la evaluación, en la reposición, en el jerárquico, que la autorización era para 360 toneladas y no para 120. Con prescindencia de que el SEA ya había resuelto mediante su declaración las mentadas 120. Quiero, por lo tanto, aclarar que esa fue la circunstancia, más allá de lo que se haya dicho en el informe o se diga hoy en estrados, de la manipulación. Se acompañó una consulta a un órgano que tenía toda la información. Avanzando en nuestro alegato, a Fojas 80, se presenta el hierro jurídico que tiñe toda la reclamación de autos. Y esto es la confusión cabal entre lo que es un vicio de ilegalidad y un error de hecho. Para el SEA, lo contrario a un vicio de ilegalidad que daría paso a una invalidación es un error de hecho que daría paso entonces a una situación de, por ejemplo, decaimiento del procedimiento administrativo o bien de revocación. Pero un error de hecho, su señoría ilustrísima, evidentemente puede dar origen a un vicio de invalidación. Lo explicaré a continuación, luego de hacerme cargo de la incompetencia, con un ejemplo muy gráfico. Es evidente que la categoría de distinción entre error de hecho y de hecho de la creación en el fondo no tiene nada que ver en esta sede, y me lo reservaré para explicarlo algunos segundos más tarde. En tanto, asumiendo la excepción de incompetencia que opuso el Servicio de Evaluación Ambiental, quisiera manifestar, su señoría ilustre, que toda la infracción, toda la excepción de incompetencia se fundamenta en una petición de principios. Yo no invalidé, yo revoqué. Toda una construcción con citas de jurisprudencia fantástica, digamos, con citas de doctrina, sí, pero parte de una petición de principios. El SEA dice, yo no revoqué. Entonces, como yo no revoqué, no se aplica el artículo 17, número 8, que es el que le da la competencia a su señoría ilustre para esto. Sí, pero insisto, es una petición de principios. Yo ya he demostrado en estos estrados y durante el procedimiento nuestro representado hemos demostrado que era una invalidación, que no era una revocación. Por lo tanto, más allá de cómo haya denominado la potestad que utilizó el SEA para dejar sin efecto la resolución exenta 159, lo que en la práctica hizo invalidar, y por lo tanto lo decimos fuerte y claro, este tribunal es perfecta y cabalmente competente para conocer, porque lo que hemos reclamado es un acto administrativo que se pronunció en un procedimiento de invalidación de un acto de carácter ambiental, es decir, la hipótesis exacta del artículo 17, número 8. Antes de alegar la incompetencia hay que hacerse la pregunta anterior, la que me permite eliminar la premisa falsa. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la resolución impugnada? Y si sus señorías ilustres están convencidas de que la naturaleza jurídica fue una invalidación, pues entonces la incompetencia cae por sí sola. El informe del SEA discurre constantemente sobre la base de que hubo una solicitud de invalidación. Este tribunal es competente porque no hubo una solicitud de invalidación previa. Bueno, aclaremos también, para que no haya duda, que la invalidación también procede de oficio.
que es como ocurrió en este caso. Entonces es evidente que no hubo una solicitud de invalidación. Y yo le pregunto, señoría ilustre, ¿qué solicitud de invalidación iba a hacer si el acto administrativo era de efectos favorables para mí? ¿Qué solicitud de invalidación? Esto repercutirá también en los alegatos de los perjuicios. Es evidente que en el caso en que la invalidación procede de oficio no habrá una solicitud. En síntesis, su señoría ilustre, esta parte tiene clarísimas las distinciones entre una invalidación y una revocación y por lo mismo no incurrimos en ninguna confusión al momento de reclamar. Reclamamos lo que había que reclamar. Esto también descarta el argumento del agotamiento de la vía administrativa previa. Pero ¿qué iba a reclamar si lo que usted estaba haciendo era invalidar, no revocar? Quisiera no reiterar argumentos. Bien, decía hace unos segundos que me iba a referir a esta distinción del error de hecho y de derecho a propósito del hierro metodológico y sistemático que se observa en el informe del Servicio de Evaluación Ambiental. Señoría ilustre, permítame, por favor, dar un ejemplo. Si un director de tránsito le otorga una licencia de conducir a un señor de 15 años en la creencia que tiene 18 y posteriormente se da cuenta de que cometió un error de hecho, creer que ese señor tenía 18 en circunstancias que tenía 15, y deja sin efecto el acto, en este caso la autorización administrativa, el acto autorizatorio, su licencia de conducir, la deja sin efecto, lo hace por un error de hecho, lo hace por un error jurídico, porque infringe flagrantemente el artículo 13 de la ley 18.290. El error de hecho en que incurrió da origen a una ilegalidad. No lo está dejando sin efecto por una causa de mérito, conveniencia o oportunidad. Lo está dejando sin efecto porque se da cuenta que su error de hecho lo llevó a incurrir en una ilegalidad. Permítame dar otro. Director General de Aguas. Para aprobar las obras deben ser seguras. Apruebe una obra que él cree segura. Posteriormente se da cuenta de que esa obra no lo era. Deja sin efecto el acto. Todos tienen un presupuesto fáctico, señor ilustre. ¿Es eso? Sí. Muchas gracias, señoría ilustre. Es eso lo que le estoy diciendo. Toda ilegalidad tiene un presupuesto fáctico. No se contrapone la ilegalidad al presupuesto fáctico. No es que la ilegalidad me da invalidación, el presupuesto fáctico me da revocación. Cuando el SEA dice es que incurrió en un error de hecho que lo llevó a una ilegalidad. A su juicio, a nuestro modo de las cosas, el acto era perfectamente válido. Es eso lo que... Muchas gracias, señor ministro, y eso me evita tener que continuar con esta parte de mi alegato. El error de hecho que motivó, en este caso, el error de hecho que motivó al director regional a dejar sin efecto fue que no advirtió que, a su juicio, la RCA estaba complementada y por lo tanto eran solo 120 las toneladas aprobadas y no 360. Ese es el error de hecho, llámesele como se le llame, y eso dio origen a una ilegalidad de acuerdo a las normas que he señalado. Así decía, la distinción es clara. En materia de casación en el fondo, como se desprende de lo que uno lee del informe, sí, lo que se priva con esta distinción es que los jueces, que la Corte Suprema no conozca los hechos que ya fueron ponderados por los jueces del mérito, porque desde luego lo que ellos buscan es controlar la aplicación correcta del derecho. Pero esa categoría no se aplica acá, porque tratándose del retiro de actos administrativos, como su señoría ilustre bien me lo manifestó, toda hipótesis de ilegalidad o de situación de mérito, conveniencia, tiene un hecho que subyace a la norma, está en el núcleo dogmático de hecho de la norma, un hecho al cual el ordenamiento jurídico le asocia una consecuencia jurídica. Es así. De manera tal que la distinción que se hace entre que esto fue un error de hecho y por eso es revocación y no ilegalidad es errada, Y es errada, y vuelvo sobre un punto, porque el acto, dice el SEA, y es interesante, dice que el acto nació plenamente válido, lo dice Foja 159, nació plenamente válido y por un cambio de criterio discrecional se dejó sin efecto. Esto es muy importante, señor ilustre, porque si se acoge esta reclamación, queda firme la resolución exenta 159, no podrá después el SEA decir, no, en realidad no era válido. Lo dije que era válido a efectos de la reclamación en tribunal ambiental, pero hoy día no. O sea, él reconoce que el acto nace válido. Lo reconoce expresamente en su informe. ¿Por qué lo reconoce? Porque pretende justificar que esto no es una invalidación y es una revocación. Pero quisiera que quedara muy latente esta circunstancia. A Foja 104 se nos señala, hubo un cambio de criterio discrecional.
¿Pero qué significa esto, señoría ilustre? ¿De qué estamos hablando? No se ponderó que la evaluación en conjunto valió y que por eso cambió su modificación. ¿Cuál es el criterio técnico? No, bueno, quizás se nos ilustre en el curso de esta audiencia. Con respecto, terminando ya su señoría ilustre, no agotando su paciencia, con respecto a los perjuicios, a los argumentos de ausencia de perjuicios que se vierten en el informe, el SEA nuevamente incurre en una confusión que es necesario aclarar. Una cosa son los perjuicios derivados de haber invalidado la resolución exenta 332 sin citarnos a audiencia, y otra cosa son los perjuicios derivados del retiro de la resolución exenta 159, del retiro de la consulta de pertinencia. Una cosa son los perjuicios que yo puedo haber sufrido porque usted ahora dice que mis obras sí ingresan, y otra muy distinta es de que en un procedimiento administrativo invalidó una resolución sin citarme a audiencia. Los perjuicios que se invocaron en esta sede son los que dicen relación con la omisión del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo de invalidación de resolución exenta 332. ¿Qué perjuicios? Evidente, su señoría ilustre. No haber podido realizar nuestras argumentaciones de letra de la audiencia, no haber podido rendir pruebas, no haber podido conocer los motivos del acto administrativo invalidatorio para posteriormente no haber podido reclamar como en derecho corresponde. El vicio esencial procedimental que ocasiona perjuicios no tiene que ver, como se nos pretende hacer ver en el informe, con los perjuicios que me ocasionaría el retiro de la pertinencia, tiene que ver con el perjuicio derivado de ese vicio procesal, de no haber asistido, de que no se me haya oído en un procedimiento de invalidación. Por lo tanto, todo lo que se diga relativo a la consulta de pertinencia y es que no genera derechos, es impertinente, porque no son los perjuicios que reclamamos. Y en todo caso, a mí muy modesta modo de las cosas, personal, una consulta de pertenencia no otorga un derecho adquirido, pero otorga una situación jurídica más favorable. Y fíjese que la Corte Suprema, en un fallo muy reciente de diciembre del año pasado, nos señala que, si bien no es un acto de término, sí es un acto de trámite que pone fin a un procedimiento y que por lo tanto es recurrible. Lo dice en un fallo, insisto, muy reciente. Por lo tanto, incluso respecto de lo que se hable de la pertinencia, no me diga que las inversiones en las que incurrimos, no me diga que el tiempo agotado, no me diga que la situación más favorable de no tener que ingresar mi proyecto de evaluación no me puede generar un perjuicio. Pero insisto, no quisiera confundir a sus señorías ilustres, el perjuicio que alegamos no es ese, sino el derivado del retiro sin habernos citado audiencia. Dice además la administración, mire, no se puede invalidar sin perjuicio. A ver, hagamos de nuevo otra distinción, porque si es que hay una solicitud de un tercero, bueno, ese tercero tendrá que acreditarle el perjuicio, sí, pero si la invalidación es de oficio, pareciera ser que el perjuicio viene dado porque el acto es contrario a derecho, digamos, tiene un perjuicio en su ADN. Pero, ¿qué perjuicio le voy a decir? Yo no podía invalidar porque usted no me alegó perjuicio, pero su señor ilustre, ¿qué perjuicio le voy a alegar si yo quiero mantener el acto firme? El acto es un acto favorable para mí, ¿qué perjuicio tenía que alegar? ¿Qué perjuicios puede ocasionar un acto de efectos favorables en mi representado? Es más, llegan a ser paradójicas las alegaciones que se hace respecto a la conservación del acto administrativo de Foja 103. Me encantaría tomarlo y copiarlo. Pues efectivamente, nosotros éramos los más interesados en que ese acto administrativo se conservara y no se invalidara. Hay un juego lógico en las argumentaciones del informe que llevan a confusiones y que yo he intentado humildemente clarificar a sus señorías ilustres. Paso finalmente, no voy a reiterar más argumentos, creo que me he excedido levemente en los minutos, paso finalmente al cuarto acto y expondré mis conclusiones. En estos autos se reclama única y exclusivamente la ilegalidad de la resolución exenta 332 por haberse omitido el trámite de audiencia previa al momento de invalidar la resolución exenta 159 y no el contenido o mérito de la evaluación ambiental que concluyó con la RCA 42. La resolución exenta 332 constituye una invalidación por cuanto la razón que subyace a ella y el motivo por el cual se dejó sin efecto la 159 es que esta última sería un acto contrario a la RCA y en consecuencia contrario al artículo 24, inciso final de la ley 19.300 y del artículo 3, número 5 del Decreto Supremo 40. La resolución exenta no constituye un acto revocatorio, 32, perdón. La resolución exenta 332 adolece de un vicio esencial por no haber citado al trámite de audiencia y los perjuicios que ocasionó a mi representada derivan del vicio procesal.
Concluyo mi alegato entonces pidiendo que se acoja la presente reclamación en todas sus partes y en consecuencia se invalide la resolución impugnada y debido a ello se deje firme la resolución exenta 159, todo ello con expresa condena ejecutada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por concluido el alegato, la parte reclamante, la parte reclamada, sus 25 minutos, puede empezar su alegato, abogada Stephanie Sáez Cuevas. Gracias, señoría. Con la venia de este ilustre tribunal, comparezco en representación del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de la Araucanía, solicitando desde ya el rechazo de la presente recurso de reclamación con expresa condenación en costa en atención a los antecedentes que a continuación paso a señalar. Primero, y en relación a las alegaciones relativas al objeto del litigio, respecto del cual el reclamante intenta acotar la discusión exclusivamente a la supuesta ilegalidad de la resolución 332 del 6 de agosto del 2019, señalando que los aspectos o características técnicas del proyecto y particulares de la evaluación no formarían parte de la reclamación de autos, ya que a su juicio afectaría el principio de congruencia en relación a lo reclamado. Se debe señalar que con este planteamiento la verdad que el reclamante busca favorecer su posición en este litigio en circunstancias que su señoría ilustre ha podido apreciar tanto de la relación e incluso las alegaciones de mi distinguido contradictor, que lo que se está reclamando es una resolución que revoca una consulta, una respuesta a una consulta de pertinencia, por lo que evidentemente los aspectos relativos al proyecto y a las modificaciones que se consultan son parte del objeto del litigio, siendo por tanto clara la relación y la conexión que existe entre las alegaciones referidas al contexto de la dictación del acto revocatorio y de la resolución revocada con la materia que se discute en estrados. Dicho esto, y antes de referirme al fondo del asunto, señalaré algunos antecedentes de hecho que me permitirán contextualizar un poco el alegato. En primer lugar, señalar al tribunal que la declaración de impacto ambiental del proyecto Piscicultura Loncotraro ingresó al sistema de evaluación ambiental bajo la vigencia del decreto Suprema 95 del año 2001 por configurar la tipología de ingreso del literal N5 del vigente artículo 3. El proyecto consistía en la evaluación de una piscicultura que se encontraba efectivamente en operación desde el año 1992, contando con 2 autorizaciones sectoriales para su funcionamiento. Quisiera hacer notar que durante la evaluación del proyecto, y en particular respecto de lo informado como biomasa a producir, la Subsecretaría de Pesca solicita aclarar el monto de la producción máxima que tendría la piscicultura debido a una inconsistencia que existía entre la declaración de impacto ambiental y el proyecto técnico y los antecedentes que ésta tenía respecto al proyecto técnico. Sin embargo, ante lo cual el titular señalaría que estese a la información que está en el proyecto técnico de la piscicultura. La Subsecretaría de Pesca estima insuficiente la respuesta del titular durante la evaluación y condiciona la autorización o el otorgamiento del PAS 74 del DS 95 a la entrega de una respuesta satisfactoria por parte del titular a las observaciones que esta Subsecretaría realiza. El titular en la adenda complementaria adjunta un proyecto técnico entregado a la Subsecretaría de Pesca, ante lo cual el organismo técnico competente otorga el PAS 74, pero lo condiciona a una producción máxima de 60 toneladas anuales de alevines de 30 gramos en 2 ciclos productivos, esto es 120 toneladas al año. Además, la Subsecretaría de Pesca en ese mismo pronunciamiento señala que en caso que el titular decida aumentar la producción, esto se va a entender como una modificación del proyecto técnico que deberá ser sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental. Este pronunciamiento de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, vertido en el ordinario de fecha 8 de marzo de 2005, que da cuenta de la autorización de la producción máxima de la piscicultura en 120 toneladas, consta en el expediente de evaluación, antecedente que a su vez consta en el informe consolidado de la evaluación, como también consta en el acta de la sesión de la Comisión de la Comisión Regional del Medio Ambiente, la cual se calificó el proyecto, y además consta en la referencia que realiza la resolución de calificación ambiental a los informes de los organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental que participan de la evaluación ambiental. Sin embargo, y en la dictación de la resolución de calificación ambiental, si bien se indicaba que los datos de producción, lo autorizado era 120 toneladas, y se hacía referencia al ordinario de subpesca ya citado, en el considerando quinto de dicha resolución, se indica que el PAS 74 había sido otorgado para una producción anual de 400 toneladas de salmonídeos, siendo de esta forma evidente y manifiesto el error de transcripción en que incurriría la resolución de calificación ambiental, cuestión que es advertida posteriormente por el servicio a propósito de una solicitud de aclaración, rectificación y enmienda que realiza el propio titular al Servicio de Evaluación Ambiental de la región de la Araucanía.
Es en razón de esta solicitud y en virtud del artículo 62 de la Ley 19.880, el cual, recordemos, permite rectificar errores de copia que aparezcan de manifiesto en el acto administrativo, es que se dicta la resolución exenta 199 del 12 de septiembre de 2016, estableciendo que existió un error de referencia en el considerando quinto de la resolución de calificación ambiental, reemplazándolo en el sentido de señalar que lo que estaba autorizado por el PAS 74 correspondía a 60 toneladas anuales de alevines en 2 ciclos productivos, lo que daba una producción máxima de 120 toneladas. No conforme con esta aclaración, y como bien dijo el señor relator y también el reclamante, el titular presentó un recurso de reposición con jerárquico en subsidio, los cuales fueron rechazados, quedando firme esta resolución rectificatoria, teniendo por tanto el titular, al menos desde el año 2016, pleno conocimiento que la producción autorizada para su proyecto era 120 toneladas. Es en este contexto, su señoría ilustrísima, de la operación de la piscicultura que el reclamante de autos presenta una consulta de pertinencia de fecha 1 de marzo de 2019, la cual es resuelta mediante la famosa o varias veces citada resolución exenta 159, que es posteriormente dejada revocada. Las modificaciones propuestas al proyecto en esa consulta decían relación con cambios a los ciclos productivos, la disminución del volumen de cultivo aprobado y mejoras al sistema de tratamientos de subefluente. Al respecto, se debe señalar que en los antecedentes presentados por el titular, al analizar la variación de los volúmenes de cultivo aprobado, para efectos del análisis de consideración que tiene que realizar el Servicio de Evaluación Ambiental para determinar si existe o no un cambio de consideración, el titular hace referencia a que estos volúmenes de cultivo son concordantes con la biomasa autorizada por el considerando quinto de la Resolución de Calificación Ambiental 42, omitiendo referirse en ese punto a la rectificación de la resolución de calificación ambiental, lo cual induce un error al servicio, un error de hecho al servicio, que nace suyo del análisis del titular, ya que en definitiva determina que, en su opinión, las modificaciones del proyecto no tenían que ingresar al sistema de evaluación ambiental, mediante la resolución exenta 159 ya citada. De esta forma existe una conveniente forma de presentar los antecedentes de la consulta de pertinencia, ya que al afirmar que los volúmenes de producción son consistentes o concordantes con las 364 toneladas anuales autorizadas, pese a que el titular sabía y conocía que lo aprobado para su proyecto correspondían a 120 toneladas anuales, lo cual le permite obtener indirectamente un pronunciamiento respecto de la modificación de las toneladas a producir, lo cual configura el literal del artículo N5 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual establece como criterio de ingreso una producción anual de 8 toneladas. Por lo demás, en esos términos, y como había indicado, la Subsecretaría de Pesca señala que una modificación así debería ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental durante la evaluación del proyecto. Es con posterioridad a la dictación de esta resolución, la 159, que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la región de la Araucanía, mediante el ordinario 6.665 de 12 de junio de 2019, solicita a este servicio que aclare la producción máxima de la piscicultura loncotraro, ya que el titular presenta un proyecto técnico fundado, entre otros antecedentes, en la resolución exenta 159, de la cual el órgano sectorial competente desprendería de que existiría una autorización a un aumento de la producción de 120 a 364 toneladas, lo cual no era concordante con los antecedentes del proyecto técnico que él tenía. Es con esta información, con este hecho posterior, es que el servicio advierte el error de hecho en el cual incurrió y decide revocar el acto en virtud del artículo 61 de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, dictando la resolución exenta 332 del 6 de agosto de 2019, que deja sin efecto la resolución 159, señalando además que las modificaciones del proyecto, en los términos expresados, deberían ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental por configurar el literal N5 del artículo 3 del reglamento. Es en contra de esta resolución que el titular recurre ante este ilustre tribunal en circunstancias que no sería procedente, toda vez que estamos en presencia de un acto dictado en el marco de un procedimiento de revocación y no de una invalidación, argumentos respecto de los cuales nos remitimos a lo expuesto a propósito de la excepción de incompetencia del tribunal presentada en el informe evacuado en autos. En este caso, la revocación realizada mediante la resolución 332 se ajusta a los presupuestos establecidos por la ley para hacer uso de la facultad de retiro de los actos administrativos.
En este sentido, y en relación a la procedencia de la revocación que discute el reclamante, se trata de la remoción de un acto que fue válidamente emitido, que pasa a ser contrario al interés público de la buena administración. El acto revocado, esto es la resolución 159, y a diferencia de lo que señala el reclamante, es un acto formalmente válido, que no infringe ninguna normativa y que además goza de presunción de legalidad que el reclamante no ha desvirtuado. En su dictación se aplicó correctamente la normativa de la materia, esto es lo establecido en el artículo 2, letra G del reglamento, por lo que la resolución exenta 159, que resolvió el no ingreso conforme a los antecedentes presentados por el titular que motivan un error de hecho respecto de la cantidad de biomasa autorizada a producir, como se habría explicado, es lo que fundamenta, ¿verdad?, este acto. Además, bueno, como también se señaló en estrados, existe el reclamante ha señalado que la resolución 159 es un acto completamente legal, según lo vertió en sus alegaciones. Entonces tenemos por una parte un acto que se revoca por razones de mérito o conveniencia fundado en un error de hecho debido a al error numérico en la cantidad de biomasa a producir, que no establece un vicio de ilegalidad como se plantearía, y un acto revocatorio que respeta los límites al ejercicio de la facultad de revocación establecida en el artículo 61 de la Ley 19.880, la cual puede ejercerse en cualquier momento, siempre y cuando no se realice respecto a actos creadores o declarativos de los derechos adquiridos, respecto a los actos de que la ley determine otra forma de extinción o cuando por su naturaleza la regulación legal impida que sean dejados sin efecto, ninguno de los cuales se aplica en el caso de la revocación de una consulta de pertinencia, ya que de acuerdo a lo señalado en nuestro informe, la respuesta a la consulta de pertinencia e ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental da lugar a una declaración de juicio de la autoridad administrativa, esto es, a una opinión realizada ante una consulta realizada por el administrado. La opinión que emite el Servicio de Evaluación Ambiental como respuesta a la consulta de pertinencia se basa en los antecedentes única y exclusivamente los antecedentes que presenta quien los somete a su conocimiento, pero que bajo ningún punto de vista podemos estimar constituye una evaluación ambiental del proyecto, por lo que confiere al proponente, por lo que no confiere al proponente ningún derecho y carece de fuerza obligatoria para quien consulta, toda vez que de acuerdo con la ley, el organismo con competencia ambiental para requerir un ingreso al sistema de evaluación ambiental es la Superintendencia del Medio Ambiente. De esta forma, tratamos de acreditar de que no existe una legalidad en la revocación de la resolución 159, toda vez que la dictación de la resolución 332 se funda en un error de hecho, como hemos señalado. El reclamante, para fundar sus alegaciones, parte de la base de que el acto recurrido fue dictado en el marco de un procedimiento de invalidación, dentro del cual se había omitido el trámite de la previa audiencia. Sin embargo, en este caso, como hemos señalado, la resolución que da respuesta a una consulta de pertinencia, no existía ningún vicio vicio de legalidad que haya sido necesario anular, ni que causó perjuicios, faltando por tanto los presupuestos de procedencia para la invalidación. Para desvirtuar nuestras alegaciones, el reclamante señala que un error de hecho, ¿verdad?, podría generar una situación ilícita, como sería el caso de autos. Sin embargo, y como se ha explicado, la revocación de la resolución 159 obedece a un error de hecho de este servicio, antecedido además por una corrección de hecho en la resolución de calificación ambiental que respondió a un error manifiesto en ella, por lo que no sería efectivo que estemos ante un proceso de invalidación ni que la razón del servicio para dejarla sin efecto obedezca a una ilegalidad. Además, dicho razonamiento también del reclamante sería contradictorio con que al mismo tiempo señala y establece la legalidad de la resolución exenta 159 de 2019. Porque a su juicio se ajustaría a lo que señala el considerando quinto de la resolución de calificación ambiental, pese a que tiene el conocimiento de la rectificación que él mismo solicitó y que omite en su análisis de la consulta de pertinencia. Entonces, y recapitulando, el reclamante obtiene una resolución de calificación ambiental para la ejecución de su proyecto. Luego solicita una rectificación de esta en virtud del artículo 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo, norma que, como ya fue indicado, establece la posibilidad de rectificar de errores de hecho que aparezcan de manifiesto en el acto, estableciéndose que la producción máxima del proyecto autorizada a producir es 120 toneladas, disipándose así cualquier duda que el reclamante hubiese podido tener respecto a la biomasa autorizada a producir, siendo una cuestión de hecho evidente y manifiesta en el acto rectificado.
Pese a ello, como se explicó, el titular induce error a este servicio al realizar la consulta de pertinencia en los términos presentados, y a mayor abundamiento, en razón de la resolución exenta 159, el titular presenta una modificación de su proyecto técnico ante la autoridad sectorial, aumentando la producción aprobada por la resolución de calificación ambiental, en circunstancias que un aumento de la producción de biomasa en los términos planteados por el titular, esto es, de 120 a 400 toneladas, configuraría con creces lo establecido en el artículo 3º, literal N5 del reglamento, el cual establece una producción de 8 toneladas anuales de producción de peces. De esta forma, una modificación en los términos que plantea el titular superaría superarían 35 veces el umbral establecido por la ley, por lo que la verdad es razonable pensar que el titular no requeriría de una consulta de pertinencia o un pronunciamiento de parte de este servicio para darse cuenta que una modificación así requiere ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo demás, parece importante destacar que acoger la pretensión del demandante, esto es invalidar la resolución exenta 332, no se va a traducir en una autorización al volumen de producción de la piscicultura como el reclamante pretende. Va a significar que el SEA, pese a considerar, tendría que iniciar un procedimiento de invalidación, pese a considerar que no sería procedente, para dejar sin efecto la resolución en la cual advirtió un error de hecho, lo cual sería completamente ineficiente, ya que lo que señala el reclamante respecto a esta previa instancia, respecto a que en esta previa instancia podría demostrar que la evaluación ambiental sí autorizaba a la producción de 400 toneladas, dista mucho del conocimiento que él mismo tiene de que su autorización es para producir 120 toneladas y no 400. Por último, quisiera hacer presente a su señoría ilustre que en el recurso de reposición presentado en contra de la resolución aclaratoria de la resolución de calificación ambiental, el reclamante manifiesta y con su venia la errónea interpretación de la resolución de calificación ambiental hace inviable económicamente su continuidad, considerando que la piscicultura desde el año 1992 cuenta con la inversión económica necesaria para una capacidad de cultivo para el nivel de producción de 400 toneladas anuales, lo cual hace suponer que el proponente, pese a la rectificación de la RCA, ha operado a un nivel superior al autorizado, contando con infraestructura hace años, intentando, con motivo de esta consulta de pertinencia, regularizar esta situación en caso de una eventual fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, pese a no tener dudas respecto a la realidad del autorizado para su proyecto. Que concluyo mi alegato solicitando a su señoría ilustre el rechazo de la presente reclamación administrativa, toda vez que es improcedente de acuerdo a lo expresado. Muchas gracias. Muchas gracias por concluir el alegato en la parte reclamada. Rectificaciones de hecho. Una pequeña rectificación de hecho, su señoría ilustre. Lo que ocurrió con los oficios de Subpesca fue lo siguiente. El 14 de octubre de 2004 se ingresó la DIA. El 29 de noviembre del 2004 en el ICSARA, su subsecretaría de Pesca le indica aclarar al titular si es que su producción era la que señalaba la descripción del proyecto o la del informe técnico. En la adenda 1 se señala que es la del informe técnico. En el ICSARA 2, Subpesca dice, bueno, corríjalo usted y presente un proyecto técnico. En la adenda 2 se presenta el proyecto técnico y finalmente Subsecretaría de Pesca, cuando entrega su permiso, hace relación no a todo lo corregido, sino al error primigenio que se había generado. Insisto, solo como una situación para que quede claro, aunque no tenga que ver con esta litis. Perfecto. ¿Por la parte reclamada? No, su señoría. Perfecto. Ministro, ¿no? ¿Pregunta? Sí, adelante. A propósito de lo que acaba de señalar, que es bastante congruente, ¿no es cierto?, el relato de ambas partes respecto de la autorización de la Subsecretaría de Pesca. Como queda manifestado en la RCA finalmente esta autorización de 120 toneladas, ¿usted repuso eso? Eso en su minuto se pidió una aclaración y ahí vino la... Pero entendí yo que la aclaración se producía respecto de una incongruencia dentro de la misma RCA y no respecto del PAS 72 en esa época. Probablemente ahí hubo, bueno, son todas las cuestiones que se habría sido ideal ventilar en un proceso de invalidación. También hay un error en esa situación porque se repone solo el error entre la descripción técnica y el PAS y no del informe técnico que estaba aprobado, pero que tenía unas toneladas superiores aprobadas. En fondo, si usted cuando tenga oportunidad de revisar eso se va a dar cuenta que la RCA tiene un número en la descripción del proyecto, un número en el PAS distinto, un número distinto en el considerando, luego... Correcto, pero la autorización sectorial se refiere a 120 toneladas. Mi pregunta es, ¿esa autorización sectorial se repuso de alguna forma? Es que la autorización sectorial, no el PAS, la autorización es la del proyecto técnico, como se señala en el ICSARA 2. Y
en el oficio del ICE. Lo que ocurre es que en la RCA queda el PAS con otro número, que de hecho también se corrigió, queda con 60 toneladas, cuando en realidad eran, de acuerdo a la descripción del proyecto, 2 ciclos de 60 y por eso se llegó a los 120. Perfecto. Gracias. Entonces vamos a dar por concluida la vista de la causa. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.